Hola chicos, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer en este video es resolver mediante el análisis analítico, ¿sí? La función cuadrática. Y esto, como yo les había dicho, es mediante la resolución de fórmulas, ¿sí? Obtener unos resultados que al expresarlos en un eje cartesiano nos permiten graficar la función cuadrática. ¿Sí? Como yo les había adelantado, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un análisis analítico es identificar quién sería A, B y C, ¿sí? Que son esos numeritos que acompañan a la x al cuadrado, a la x y que es el término independiente, para que con ellos, ¿sí? Podamos resolver cada una de las fórmulas, ¿sí? Según corresponda. Entonces, A, recuerden que es el número que acompaña la x al cuadrado, ¿sí? Entonces, como la x al cuadrado no tiene ningún numerito, sabemos que es un 1. B es el número que acompaña a la x, es decir, menos 4x, sabemos que B va a ser menos 4. Es importantísimo que respetemos el signo de cada término, ¿sí? Y C es nuestro término independiente, que en este caso vale menos 5. Entonces, con 1, menos 4 y menos 5 vamos a poder resolver las fórmulas según corresponda, ¿sí? Vamos a la primera identificación, que es nuestro vértice, ¿sí? El vértice es un punto de coordenadas x, y, de manera que vamos a utilizar dos formulitas, es decir, vamos a hacer dos procedimientos. Uno va a ser para encontrar el valor que corresponde a x y en base a lo que hallemos, ¿sí? Respecto de x, vamos a encontrar a y. Entonces, fíjense que la formulita del vértice en x, ¿sí? Es menos b sobre 2 por a. Simplemente lo que tenemos que hacer, recuerden, es que estas letras es identificarlas, como lo hicimos al principio, reemplazar y resolver. Nada más. ¿Cuánto vale b? B vale menos 4. Por lo tanto, como la fórmula es menos b, este menos es de la fórmula y como b es negativo, reemplazo, ¿sí? Menos 4. Dividido, ¿qué me dice la fórmula? 2 por a. Entonces, el 2 es de la fórmula, lo voy a dejar. Y ese a, lo que voy a hacer es reemplazarlo por este a que corresponde a la función que estoy resolviendo. O sea, 2 por 1. Resolvemos, menos por menos me da más. 4 dividido 2 por 1 nos da 2. Y si resolvemos 4 dividido 2, el resultado es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el vértice, ¿sí? Que corresponde a x, el punto de coordenadas en x va a ser 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder encontrar el vértice en y? Es decir, el punto de coordenadas en y. Es este resultado que obtuve, reemplazarlo, ¿sí? En la función. Por eso dice f de x. ¿Qué quiere decir? Que en la función reemplazo mi valor, ¿sí? Encontrado de x, y al resolverlo encuentro el de y. Esto es algo parecido a una tabla de valores. Tengo el valor de x y al reemplazarlo resuelvo y obtengo el de y. Bueno, esto es prácticamente muy similar. Entonces, mi función que dice x al cuadrado menos 4x menos 5. Por lo tanto, en estos dos lugares donde tengo una x, vamos a reemplazar este 2. Entonces, tenemos x al cuadrado, voy a poner 2 al cuadrado, porque x vale 2. Menos 4x, menos 4 por 2, porque x lo reemplazamos por 2. Menos 5, ¿sí? Al resolver, 2 al cuadrado me da 4, 4 por 2 me da 8, menos 5, ¿sí? Acá tenemos 4 menos 8, tenemos menos 4, menos 5, menos 9. Quiere decir que x vale 2 y que y vale menos 9. Estos dos resultados juntos me van a formar el vértice, ¿sí? Que me equivoqué acá de poner un signo, es 2 positivo, ahí está. Estos dos valores juntos van a formar el vértice. X va a valer 2 e y va a valer menos 9.
¿sí? Luego vamos a hacer el gráfico y vamos a identificar a cada uno de estos valores. Vamos ahora con las raíces. Las raíces, como yo les había mencionado en algún momento, son puntos que tienen que estar sobre el eje X, ¿sí? También lo vimos cuando hicimos el análisis de una función. Entonces, esta fórmula que parece súper complicada porque es larga, es así de sencilla, se la van a aprender y simplemente reemplazando el valor de A, B y C, la vamos a resolver sin problema. La fórmula me dice menos B más menos, ¿sí? Acá tengo dos signos, es importantísimo, la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C. Todo eso dividido 2 por A. Como les había dicho también, las raíces pueden ser 2, ¿sí? Puede ser que la parábola corte en 2 puntos al eje X, puede ser uno solo o no puede ser ninguno, ¿sí? Eso va a depender del resultado de nuestra raíz, ¿sí? Si la raíz me da un resultado positivo, como acá adelante tengo el más y el menos, un resultado va a dispararse como positivo y otro resultado va a ser negativo, ¿sí? Ahora, si mi raíz me da negativa que no existe, recuerden que cuando una raíz es negativa, ¿sí? No tiene solución en enteros, por lo tanto no va a tener raíces. ¿Qué quiere decir? Que la función no va a cortar al eje X. Y por otro lado, si mi raíz me da 0, ¿sí? Es cuando va a tener un solo resultado. Pero eso ustedes se van a ir dando cuenta a medida que resuelvan varios ejercicios. Vamos a este. Recordemos, A vale 1, B vale menos 4 y C vale menos 5. Entonces me dice menos B. Menos B, B vale menos 4. El menos es del signo, el signo de la fórmula. Y B me vale menos 4, o sea que entre paréntesis pongo menos 4. Más menos es de la fórmula, ¿sí? Tengo B cuadrado, que B nos valía menos 4 al cuadrado, menos 4, que es de la fórmula S4, por A, que valía 1, por C, que valía menos 5, ¿sí? Espero que me hayan seguido. Todo esto va a ser dividido 2 por A, 2 por A. A vale 1. Y ahora me queda resolver, ¿sí? Menos por menos es 4 positivo. Más menos la raíz de menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Y acá tengo menos 4 por 1 por menos 5. Menos por menos es más. Y 4 por 5 es 20. Por 1, 20. Todo esto dividido 2 por 1 me da 2. Si ustedes se fijan, chicos, lo único que tengo que tener en cuenta es a cada fórmula qué valor le reemplazo, si A, B o C, y una vez que reemplacé es resolver, ¿sí? Tengan en cuenta que en una raíz, ¿sí? Para hallar las raíces, en la fórmula siempre separo en términos. Miren, se los muestro acá. Tengo B cuadrado es un término y 4 por A por C es otro término. O sea que a este primer término lo tengo que sumar o restar según corresponda a este segundo término. Es importante siempre esa identificación de términos. Vamos a continuar. Teníamos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 más 20, todo eso dividido 2. Si resolvemos la raíz, nos da 16 más 20, nos da 36. Voy a continuar acá abajo, ¿sí? Tenemos 4 más menos la raíz de 36. Todo dividido 2. Lo que hice acá fue hallar el resultado de la raíz. 16 más 20 me dio 36, ¿sí? Ahora vamos a resolver esa raíz y la raíz de 36 nos va a dar 6. Y acá es donde les digo que vamos a abrir dos caminos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un camino va a ser ese 6 positivo de la raíz y otro camino, ¿sí? Va a ser el negativo. Entonces tenemos 4 más 6 dividido 2, ¿sí? 4 más 6, el resultado de la raíz, dividido 2. Y el otro camino va a ser 4 menos 6 dividido 2, ¿sí? Por eso es que tenemos dos resultados. Podemos tener hasta dos raíces. 4 más 6 nos da 10.
dividido 2 nos da 5. Quiere decir que una raíz es 5. Es decir, un punto donde me va a cortar al eje X va a ser en 5. 4 menos 6 me da menos 2. Y menos 2 dividido 2, perdón, me da menos 1. El otro valor donde me va a cortar al eje X va a ser en menos 1. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue reemplazar los valores de A, B y C en la fórmula, resolví y hallamos las raíces. Bien, x1 es 5, x2 es menos 1. ¿Por qué les menciono esto? Porque el eje de simetría va a depender de estos dos resultados. Entonces tenemos 5 más, tengo que sumar las raíces, x1 más x2. 5 más menos 1, o sea que entre paréntesis menos 1, dividido 2, siempre divido por 2. Más por menos me da menos, y 5 menos 1 me da 4, dividido 2 me da 2. Quiere decir que el eje de simetría, la recta punteada que va a cortar al eje X, va a ser en el punto 2. ¿Sí? Y por último, lo único que nos queda identificar es la ordenada al origen, ¿sí? Que es simplemente C. Vuelvo un poquito para arriba. ¿Sí? Tenemos A, B y C. C vale menos 5, por lo tanto, volvemos para abajo. En la ordenada al origen va a ser menos 5. Acá no tengo mucha fórmula que resolver, simplemente es identificar el valor. ¿Sí? Entonces, tenemos, a ver si les puedo hacer un pantallazo. ¿Sí? Tenemos el vértice, ¿sí? Que es un punto X, y las raíces, que pueden ser dos posibilidades, eso siempre va a depender de lo que nos dé la raíz. ¿Sí? El eje de simetría, que el eje de simetría lo resolvemos a partir de las raíces, ¿sí? Y la ordenada al origen es simplemente C. Así que bueno, ahora con estos resultados lo que vamos a hacer es el gráfico de la función. Como recién les había mencionado, a partir de todos los resultados que habíamos obtenido, vamos a realizar el gráfico, ¿sí? Vamos a comenzar con el vértice, que el vértice era un punto de coordenadas X e Y, siempre primero X, luego Y. Y como es un punto de coordenadas, vamos a buscar sobre el eje X el valor 2, sobre el eje Y el valor menos 9, que lo tengo acá, ¿sí? Y la intersección de estos dos valores me van a ubicar un punto de coordenadas al cual vamos a llamar vértice. A continuación teníamos las raíces. Las raíces habíamos dicho que eran puntos de intersección con el eje X. Por lo tanto, tenemos el eje X y un punto va a ser el 5, o sea que voy a ir sobre el eje X, ubico el 5 y sobre el mismo eje voy a hacer un puntito, ¿sí? Y el otro puntito va a ser que es menos 1, o sea que también sobre el eje X voy a marcar sobre el menos 1 otro puntito. Quiere decir que va a tener dos raíces. Lo otro de lo que habíamos hablado era el eje de simetría. Si ustedes recuerdan, yo les dije que el eje de simetría era una recta punteada que acá nos dio 2. Por lo tanto, en X voy a ubicar el 2, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trazar una recta punteada, que les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Piensen que la recta punteada, ¿sí? Que sería el eje de simetría, tiene dos características a tener en cuenta. La primera es que me tiene que pasar por el vértice. Si ustedes trazan un eje de simetría y no pasa por el vértice, hay algo que hicimos mal. Es decir, que el vértice en X va a coincidir, ¿sí? El vértice en X va a coincidir con mi eje de simetría. Y la otra es que el eje de simetría es quien me va a dividir en dos partes iguales a la función. Es decir, lo que vamos a tener de un lado también lo voy a tener del otro. Seguramente se acordarán cuando vimos en tercero movimientos en el plano, cuando vimos simetría axial. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que tengo de un lado, tengo del otro. Y por último, ¿sí? Del análisis que habíamos hecho, tenemos la ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? El punto de intersección con el eje Y. Es decir, como nos da menos 5, sobre el eje Y voy a buscar el punto menos 5 y ahí mismo voy a ubicar otro puntito.
¿Estamos de acuerdo? Quiere decir, tengo el vértice, tengo las raíces, tenemos el eje de simetría y la ordenada al origen. Tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El quinto punto lo vamos a hacer a partir de la ordenada al origen, siempre. Ustedes, como saben que una parábola, ¿sí?, está dividida en dos partes iguales por el eje de simetría, si nosotros del eje de simetría hacia la ordenada al origen, en este caso tengo 2 puntos, como es un espejo, nosotros del eje de simetría a esta misma altura, hacia el otro lado, a 2 unidades del eje de simetría, también voy a tener un punto. Entonces, esa condición me va a ayudar a poder trazar el punto del otro lado del eje, ¿sí? Puede ocurrir que del eje de simetría tengamos la ordenada al origen a la derecha y entonces a partir de ese podamos saber su punto a la izquierda, ¿sí? Espero que me hayan entendido. Una vez que tengo estos 5 puntos, lo que nos queda simplemente es trazar nuestra función cuadrática. Piensen, como yo les digo, que no es de este punto a este punto que trazo la parábola. Esto va creciendo hacia arriba, o sea que yo tengo que continuar desde este punto un poquito más la función. Y la parábola es curva, por lo tanto, recuerden siempre hacerlo, ¿sí?, curva, no recta. Con una regla, agarro una regla para ser prolijo o prolija y trazo la parábola, ¿sí? Fíjense, acá tenía el otro punto, la otra raíz. No terminó ahí, continúa hacia arriba, ¿sí? Esto crece. Entonces, fíjense que el vértice a nosotros nos sirve para saber dónde cambia el crecimiento de la función. La función acá venía decreciendo. Decrece, decrece, decrece. El vértice es quien me va a ayudar, me va a orientar a cambiar ese crecimiento. Como decrecía, comenzó a crecer, va a ir para arriba. ¿Sí? Si ustedes ven, mi mano comenzó a subir. Así que bueno, espero que hayan comprendido lo que es el análisis analítico de una función cuadrática y van a ver que con la práctica el tema de las fórmulas va a resultar un poco más sencillo. ¿Qué les recomiendo? Que cada vez que resuelvan un ejercicio de función cuadrática, tengan en un papelito aparte o en un anotador, un cuaderno, lo que quieran, las fórmulas escritas, ¿sí? Y una vez que puse en práctica 1, 2, 3, 4 ejercicios, ya las fórmulas hasta se la van a acordar de memoria. Así que bueno, espero que los ayude y que se encuentren bien en casa.